Bueno, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Estamos acá en el Tortón y mucha gente hay hoy. Y mucha gente ha quedado fuera. Vamos a ver si por lo menos uno de los días de la semana lo podemos hacer en el sindicato o en algún otro. Vamos a ver cómo reaccionar ante esta gran cantidad de gente que no esperábamos, desde luego. Pero muchas gracias por estar aquí. Debe ser que hay... No, ¿qué es? ¿Que hay vacaciones de invierno? Vacaciones de invierno, No. sí. Mucho búlgaro en la hinchada, ¿Cómo vacaciones de ¿no? Por invierno? eso. ¿Por qué? ¿Qué día es hoy? 11 de julio. 11 de julio. Se conmemora... ¿Cómo pasa el Sí. tiempo? Bueno. Sí. Parece que fue ayer que estuve en Mar del Plata. Ajá. Que era 10 de julio, parece que fue ayer. Fue ayer. Digo por el frío que hacía en Mar del Sí. Plata cuando estaba. Fue ayer a ayer. la tarde, Fue sí. ayer. Bueno, hace un año o algo así, preparamos un informe sobre el premio Nobel. Y algunos de los que lo habían sacado, no vamos a hablar de todo, imagínense. Particularmente el de literatura, que es no de lo que entendemos, pero es aquello que más nos gusta. Imagínense de médicos postergados. No es muy lindo hablar. Pero en cambio de escritores postergados sí es más fino. El premio Nobel, debe decir, nos dijo a nosotros nuestro amigo Julio Baraiba, que ha estado viviendo en Suecia muchos años, justamente a los efectos de enterarse cómo demonios era, si Nobel o Nobel. Y dice que por lo menos allá en Suecia es Nobel, lo que no garantiza nada. No. Es posible que en Suecia pronuncien mal para jorobar. Sí. ¿Qué se creyeron que iba a decir? Bien. Aquí también pronunciamos mal, decimos Sandia, por ejemplo. Sí. Y si Julio Baraiba, en vez de vivir 10 años en Suecia, hubiera vivido 10 años en la Argentina, hubiera creído a pie juntillas que se dice Sandia y no Sandía. Allá en el Tandil, por ejemplo. Claro, Sandia, y hubiera ido a Suecia a decirles, por favor, cuando traten de hablar del premio Nobel, digan Sandia. O maíz. O Tandil. Bueno. Sí. ¿Quién era Nobel? Alfred Bernhard Nobel. Era un sueco, solterón, tímido y desgraciado. Desgraciado en el sentido de que tenía una vida desdichada, no en el sentido No, claro. vulgar del término. E inventó la dinamita, el desgraciado. Esto en el otro sentido. Digamos el trinitrotolueno que le decimos Claro. nosotros, sí. Y dice, y arrepentido, dice, mira lo que he inventado, me arrepiento. Sí. Redactó un testamento casero en 1895 y 2 semanas después crepó. Se murió. Después de redactar aquel testamento, se murió. Y el testamento establecía la Fundación Nobel, con sede en Estocolmo, con 6 miembros, que vela por la inversión de $9 millones, que son los que dejó este muchacho para la fundación, y los intereses de ese dinero se usan para premiar a las personas que durante cada año se hayan destacado en física, en química, en medicina, en literatura y en la paz, que viene a ser cuando uno no alcanza a destacarse en ninguna otra cosa. Es de lo peor, ¿eh? Yo creo que me voy a ir al infierno. Sí, me Es parece. de lo peor usted, Dolina. Esto no es verdad, pero Con frecuencia sí. con alguna frecuencia sí. Se da todos los 10 de diciembre el premio Nobel, o no sé si se da todos los 10 de diciembre. En agosto el de En literatura. agosto, pero el 10 de diciembre, ¿qué? No me Pasa acordar. por diciembre. Lo han cambiado, Alejandro, me parece. Bueno, lo han cambiado. El 10 de diciembre no lo dan, pero piensan mucho en ello. Es posible que se acuerde entre los miembros de la academia. Yo ese noté día. acá el 10 de diciembre, yo sé que el 10 de diciembre no se da. Se habrá muerto el Si Kio. habrá muerto no. Nobel el 10 de diciembre, no, porque a mí no me importa. Mm. No sé por qué anoté 10 de diciembre. Son unas notas que he tomado aquí, algunas de las cuales tienen su interés. Algunas son antiguas y otras son nuevas. Una especie de teleclick del premio Nobel. Bueno, se cumplen 40 días de 4 meses desde que se entregó el 10 de diciembre. Claro. El 10 de agosto. El 10 de diciembre vienen a ver qué lo hicieron el premio. Claro. A ver si no se lo han gastado en pavada. Si no lo han vendido. Claro. La Academia Sueca, que es la que resuelve estas cosas, tiene 18 miembros. Y generalmente ha votado haciendo prevalecer ciertos intereses políticos
han sido tradicionalmente antirrusas las elecciones de la Academia Sueca, y por cierto pro-escandinavas, lo cual está bien. Está bien, ¿qué querés? El tipo dejó la guita. ¿Era sueco? Era sueco. ¿Qué más querés? ¿Y Sí. qué le vamos a dar el premio a cualquier gil de otro lado? No. Aquí, quede aquí en Suecia, dijo Baraiba. Bueno, 1901. ¿Qué sucede? Vamos a ver cómo han quedado fuera de este premio escritores monumentales y cómo se lo han llevado algunos escritores de fila, digamos. René Sully-Prudhomme, un francés que escribió poemas, era poeta, estancias y poemas, tiene un libro ahí. Fue premio Nobel en 1901 y parece que el premio correspondía a nuestro querido amigo y numen de este programa, León Tolstoy, que estaba vivito y coleando, casi digo una cosa. E incluso escribiendo, digamos. Pero tenía contras. Asbjørnsen, que era uno de los miembros del jurado, Birsen, que estuvo siempre allí, lo acusó de abogar por el anarquismo, de tener opiniones religiosas excéntricas y de despreciar el dinero. Que no le den a uno el premio Nobel por despreciar el dinero, está bien. Está bien, porque después de todo el premio consiste en dinero, que jorobá. No, pero Si que no te gusta el dinero, no te lo damos. Tolstoy. Tanto como para no ofenderlo. todo Claro. esto era cierto. Es cierto también que era mucho mejor escritor que Sully Prudhomme. Que Prudhomme, y que más de 4. Sí, 4.000 incluso. Sí, sí. Y es uno de los mejores que ha habido jamás. Esta es la verdad, el conde Tolstoy. También quedó afuera Émile Zola. Émile Zola era un buen escritor, no creo que de la talla de Tolstoy, ciertamente. Era un periodista. Y su fama tiene un origen más periodístico que novelístico. Él no se hizo tan famoso por Germinal o por Nanas como por su J'accuse. famoso J'accuse ante el caso Dreyfus, aquel oficial del ejército francés, judío, acusado de traición, y víctima él de un tremendo manejo. Bueno, pero Solá tampoco la alegó porque parece que era demasiado atrevido y los miembros del jurado creyeron recordar que a Nobel no le gustaba. Entonces, si Nobel, el final Nobel, decían que fue el que puso la guita, no le gustaba a Solá, mirá, le vamos a dar el premio al pobre Miguel Ángel. Ah, no, este no era Miguel Ángel. No. Este era Emil Solá. El hermano. Bueno, Miguel Ángel Solá tampoco Tampoco lo se ganó. dije. Me parece que Fue injusto, a ¿eh? Nobel no le gustaba. No, pero fue injusto. Pero es como si lo hubiera ligado Gerardo No, porque Romano. esa gente cuando se emperra, se emperra. Sí, son así. Se la agarraron primero con Emil y después con Miguel Ángel. Y no hay Solá que ligue ¿No? un premio Nobel, pero ni de casualidad. En 1902 lo ligó un alemán, Theodor Mommsen, que escribió una historia de Roma. Quedó afuera Herbert Spencer y otra vez quedó afuera León Tolstoy, que desde allá de su Rusia dijo, ¿y a mí qué me importa? Para terminar con Tolstoy vivió hasta 1910 y fue minuciosamente ignorado por la Academia Sueca. Finalmente, en el 1903 le dieron un premio a un escandinavo, un señor Bjørn Stier Bjørnson, era noruego, por cierto. Y también se corría la bolilla de que Nobel en vida lo había admirado, lo cual parecía ir encaminando la entrega de premios hacia las supuestas o verdaderas admiraciones del pobre Nobel, que sabría mucho de dinamita. Rechazaron a Ibsen, un verdadero genio. Decían que era demasiado realista. Sin que yo entienda qué demonios quieren significar. Yo creo que no era nada demasiado realista. Para nada. Del demasiado realismo, ¿qué cosa es? Yo le voy a decir un ejemplo de demasiado realismo. Montaña rusa es demasiado realista. Claro. Bueno, sí, hay escritores que son demasiado realistas. Pero bueno, pero en serio digo que es demasiado realista. No es un chiste sobre montaña rusa. El teatro está basado en lo cotidiano y solo suceden, y únicamente suceden, diálogos cotidianos. Únicamente. Bueno, es una apuesta. No les dé la idea a ver si le dan el Nobel el año que viene. No, justamente no se lo van a dar por demasiado realista. Por demasiado ruso, quizás. En el 904 se lo dieron al señor Frederick Mistral y a José Echegaray. Se lo dieron en Junta, digamos. Quedaron fuera Thomas Hardy, que no sería nada, pero quedó fuera Joseph Conrad, nuestro amigo polaco, y un gran escritor.
un gran escritor. Enorme escritor, sí. Se lo dan en el 905 a un señor cuyo nombre no les va a decir mucho, pero su novela sí. Se llamaba Henryk Sienkiewicz. La novela es muy conocida, es Quo Vadis, la novela de Sienkiewicz. ¿Se acuerdan aquel chiste? ¿Dónde vas al cine? ¿Qué vas a ver? Quo Vadis. ¿Qué quiere decir a dónde vas al cine? Incluso cuando fue a recibir el premio, le hacían... Con el rey hacía Claro, este chiste. ese chiste. ¿A dónde vas? A recibir el premio Nobel. Decía, caramba, si me hubieras contestado al cine... Sienkiewicz decía Nobel porque los polacos tienen esa manera de decir. ¿Sí? Carducci lo recibió. Yo sé que Carducci lo recibió en el 906. Afuera quedaron Mark Twain, Rilke y Henry James. Nada menos. Sin embargo, este premio fue dado por unanimidad. El de Carducci, que tampoco era un longipietro, vamos a decir la verdad. Viene el 907, el más joven de los que recibieron el premio Nobel, lo recibió a los 42 años, y un escritor que yo admiro mucho, lamento decírselo, Jorge, porque no estoy seguro de que usted comparte esta Yo lo sé, admiración. hasta un solo poema y una sola novela lo comparto, pero sé quién es el que lo recibió. Rudyard Kipling. Rudyard Kipling, un escritor imperial, por cierto, pero tiene lo suyo. Y en el 908 hay una especie de escándalo, porque lo recibe un alemán, Rudolf Eucken. Los suecos querían a Selma Lagerlöf, que era amiga de ellos, y dijeron que la del señor Eucken, era la elección más endeble que se había hecho hasta entonces. Y al año siguiente se lo dan a Selma Lagerlöf. Escribió un libro, historia de no sé cuánto, Gustav Berling, una mina, no sé cómo era. Y ahí Birsen se opuso, aquel que se había opuesto a Tolstoy porque decía que desparramaba la guita. Se opuso a este premio. Después, Selma Lagerlöf fue miembro del jurado y Birsen dijo, escribe como una imbécil, pero vota con inteligencia. Era muy mala escribiendo, pero muy buena votando, lo cual está bien. Hay escritores que escriben muy bien, tienen pésimo gusto. ¿Sí? Yo Sí. no creo. ¿Sabe que no creo? Se parece a las críticas sobre la democracia, eso, ¿no? Sí. Es difícil. Bueno, también quedó afuera Strindberg, porque bebía, porque era divorciado 3 veces y porque creía en la magia negra. Todo Ahora, me parece a favor a mí, pero... Sí, a mí todo me parece a favor. Hay del mundo, si el mundo se pareciera a nosotros, si los jurados de la academia se parecieran a nosotros, Dios te libre con los borrachos. Solo lo ganaría gente como esta. Iba a decir que hubieran salido campeones. Está bien. Porque en realidad no es casual la elección de este tema de competencia, este tema que exalta lo agonal que hay en nuestra sociedad. Hemos hablado muchas veces del carácter agonal ahora explicamos de qué se trata, de la civilización griega. Agonal en el sentido de lucha, agón, lucha. Lucha, competencia. El agón, lo agonal, era la competencia, pero sin odio. El griego, particularmente el griego ciudadano, el griego aristocrático, se complacía en medirse, en hacer justas, y hacía campeonatos de todo. Nada personal, aclarándolo previamente, Claro, ¿no? claro. Contra lo agonal estaba lo banáusico, que era lo que se hacía para obtener algún beneficio, digamos el trabajo, era lo banáusico. Y lo agonal era la competencia por nada, por el honor. Eso le gustaba mucho a la sociedad griega, y hay algo, quizá lo peor, de aquello que ha sido rescatado por los días que vivimos, y que se exacerba particularmente cuando hay competencias de orden mundial, como el Campeonato Mundial o este mismo premio. Bueno, pero sigamos adelante, a ver si tengo alguno interesante que no le guste a Dorio para jorobarlo. Aquí tengo uno que no le va a gustar a Dorio, que es Rabindranath Tagore. Por Dios. Muy conocido aquí, fue visitante De Victorio Ocampo, Dios mío. Y miren lo que pasó en el 913 con Rabindranath Tagore. Obtiene el premio por el entusiasmo de un jurado, que era orientalista y poeta. Es como si se lo dieran a Ludovica Esquirru ahora, digamos. ¿En serio? No sé, bueno. Más o menos. Werner von Heidestam se llamaba. Y había también ahí un profesor sueco que conocía el bengalí, dentro del jurado. Von Heidestam había leído una traducción al inglés de Tagore.
Los jurados quisieron leerlo, pero no estaba traducido al sueco. Entonces la obra pasó a este profesor que leía el bengalí, y el profe se entusiasmó tanto que insistió en que los jurados aprendieran el bengalí para leer a Tagore. No lo hicieron. Y entonces las traducciones del profesor ganaron el premio. Es horrible, Alejandro. Es espantoso. Espantoso. Tagore, hay que decir, compuso algo así como 100.000 versos. Sí. 100.000 versos no quiere decir 100.000 poesías, sino que quiere decir 100.000 líneas. En el capricho tipográfico que es la poesía, a cada línea se le llama verso, eso es un verso. Bueno, Roland lo ganó en el 15. Romain Rolland. Dice, Romain Rolland por pacifista tal vez. En el 17, un danés, Carl Gjellerup, y quedó afuera Paul Valéry, y Máximo Gorki, y Bertolt Brecht. Yo no les hubiera dado ninguno de los tres, de todos modos. A Valéry yo se lo hubiera dado, sí. Valéry es de los tres el que más me gusta, los otros son matices. En el 19 ganó un señor Carl Spitteler, un suizo, y quedó afuera nuestro amigo Marcel Proust. De locos. Y llega el 920 y se lo dan a un tipo que se llamaba Knut Hamsun, noruego. Escribió unos libros que se llamaban Hambre y la bendición de la tierra. El nombre de pila se traduce como Canuto aquí. Canuto. Knut, ¿en serio? Knut, el rey Canuto, cuando el nombre Knut es muy frecuente en el norte de Europa. Y cuando leemos traducciones generalmente es Canuto. Y nadie se llama Canuto entre nosotros, pero muchos se llaman Knut, por ejemplo, en Noruega. Hamsun había sido bracero en Dakota, Estados Unidos, tranviario en Chicago, pescador, estaba en la miseria cuando ganó el premio, sin embargo era muy orgulloso, y fue allá a la ceremonia y, inclinándose ante el rey Gustavo al recibir el premio, exclamó: mire, dice, tengo otro tanto y más en casa. Le dijo al rey Gustavo, así que no crea que me va a venir a correr con esto. La noche de la ceremonia se emborrachó, tiró de las patillas a un jurado, a Selma Lagerlöf le tocó los pechos. Bueno, hubiera sido peor al revés, ¿no? Bueno, claro. Selma Lagerlöf hizo de todo en esa academia, sacó el premio, votó y se hizo tocar los pechos por un premiado. Sí. Mucho más de lo que han hecho tipos como Tolstoy, que nunca ganaron el premio, nunca votaron y menos aún le tocaron nada. Por eso se murió en 1910 Tolstoy. Trató de compartir el dinero con dos jurados. Soborno que le dicen. Escúcheme. Al negarse ellos, quiso entregar dinero y diploma a un camarero del hotel. El camarero lo rechazó, entonces se indignó y abandonó ambas cosas, el dinero y el premio, en un ascensor. Era germanófilo. Aparte de loco. Sí, pero era germanófilo porque sus libros se vendían bien en Alemania. Bueno, recibió a los nazis en 1940, cuando estuvieron en Noruega. Conoció a Hitler. Liberada Noruega, fue metido en cana. Terminó muy mal realmente el pobre Knut, pobre Canuto. En 1921 lo ganó Anatole France. Nuestro Anatole France. Nuestro Anatole France. Tenía en ese entonces 76 años, no le importaba mucho de nada y se durmió en la ceremonia. En el 22 lo ganó Jacinto Benavente y no lo ganó James Joyce. En 1946, al preguntarle a uno de los jurados, Sven Hering, si habían considerado alguna vez a James Joyce, preguntó: ¿Joyce? ¿Quién es Joyce? Ese era uno de los jurados de la Academia Sueca. William Yates, el irlandés que usted conoce, lo ganó en el 23. Ese estuvo bien. Sí, estuvo bien. No se lo dieron otra vez a Thomas Hardy. Este era el preferido del rey Gustavo de Suecia. A ver, ¿qué otro? Bueno, en el 25 nuestro querido amigo George Bernard Shaw, que lo quiso rechazar, Bernard Shaw. Y bueno, al final lo convencieron de que agarrara viaje, qué sé yo. Bernard Shaw tenía entonces, era un hombre grande. Él murió, espérese, en el 50 o 51, murió Bernard Shaw y tenía 90 años. Sí. Tenía 90 años, ¿sabe cómo murió? Creo que estaba echando un árbol. Estaba echando un árbol y no sé qué se hizo y se murió. Se debe haber cortado la cabeza porque no se moría con nada. Creo que sí.
Que se le cayó el árbol encima. Sí. O que se emborrachó, alguna de esas cosas. Sí, bueno. No. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Pirandello en el 34, y parece que ahí el embajador italiano impidió que le dieran el premio a Benedetto Croce. O'Neill en el 36, se lo iban a dar a Freud, ¿usted sabe? Sigmund Freud, que por cierto era un gran escritor, Sigmund Freud. Sobre todo un gran No escritor. solamente inventó el sexo. Porque antes de Freud las cosas eran mucho más sencillas. Sí. La gente directamente iba y se reproducía. Claro. Sin tanto gulebú. Uno se beneficiaba a alguien. Claro, sin tanto rendezvous, ni tanto, qué sé yo, de culpa y que cómo te llamás y que nada. Vino este y complicó todo. Ahora ya uno Pero escribía no puede bastante hacer nada bien, en paz sin que se le arme algún lío en la cabeza. Escribía bastante bien, Pero escribía muy bien, notablemente muy bien. Era un notable escritor, Sigmund Freud. Tal vez yo creo que lo más notable Sí, ciertamente. de su ya notable persona. ¿Mm? Bueno, algunos frilos. Pearl Buck, ¿se acuerda de la Pearl buena S. tierra? Buck, la mina esa de americana. Sí, pero Es horrible, tiene. había uno de ahí que era el marido. Así que, ¿qué va a hacer? Y después se le dieron en el 39 un señor Frans Sillanpää, que era un finlandés, de quien se dijo que era el autor más desconocido de la Tierra. Por eso se lo dije. Sí, no, parece que se lo dieron como compensación por la invasión de Finlandia por la Unión Soviética. mire usted. Así que bueno, como Rusia invadió Finlandia, le dieron el premio Nobel a un escritor finlandés. Bueno, si todas las tierras invadidas fueran indemnizadas con un premio Nobel, no alcanzarían los premios ni los dineros. Gabriela Mistral lo obtuvo en 1945, sus versos eran desconocidos, quedó afuera otra vez Benedetto Croce y también Hermann Hesse. Germán Hesse quedó fuera. Está Pero bien eso. se lo dieron a Hesse al año Lo ganó siguiente. Hesse Sí, después. lo ganó Al después. año siguiente se lo dieron a Hesse. Gracias. En el 47 se lo dieron a André Gide, también amigo de aquí. Los perturbaba un poco la homosexualidad de Gide. Los perturbaba, no sé en qué sentido, pero los perturbaba. Y en el 48, querido amigo Dorio, Sí, señor. se lo dan, que es como dárselo a Jorge, a un señor que escribió La Tierra Baldía. A Thomas Stearns Eliot en uno de los escasos aciertos de esta academia, el mejor premio Nobel otorgado alguna vez. Bueno, William Faulkner, que lo ligó en el 49, no estaba mal tampoco. No, tampoco, es cierto. De todos modos, Faulkner estuvo en sopor alcohólico hasta una semana antes. Y después dejó de beber por una semana para poder ir a buscar el premio. Sí, le dijeron, mirá, Guillermo, Sí. Guille, por lo menos, dice, para ir a buscar el premio anda fresco. para eso ya escribí, respondió Claro. él, ¿no? Pero Y parece que fue y dio una hermosa conferencia. En el 50 también es bueno el hombre, Bertrand Russell. bueno. Ujú. Bertrand Russell en Muy buen 1950. Yo creo que no era un genial escritor, era más bien un genial pensador, Ujú. Russell. Pero, caramba. Compensa, sí. Mauriac en el 52 y en el 53 pasa algo de lo que habíamos hablado al comienzo de la charla. Querían darle el premio Nobel de la Paz a Winston Churchill. ¿Cómo le iban a dar el premio Nobel de la Paz a un tipo que había protagonizado una A guerra? un flor, sí. Bueno, le dieron el premio Nobel de Literatura. Sí, tiene una obra llamada La Segunda Guerra Mundial, Sí. o Memoria de la Segunda Guerra Memoria de la Mundial. Segunda Guerra Mundial. No, era un... No digo que escribía mal, no escribía mal, tenía bastante relieve, pero bueno, Tampoco bien, ¿no? tampoco bien. No era para darle el premio Nobel. Bueno, en el 54 hay uno que me gusta a mí, y no a Dorio. Quedó afuera el celebrado guardavalla. El otro día dijo Sábato que Camus jugaba al fútbol, era arquero. Sí. Era arquero Camus. Era arquero Camus. Ah, Era bueno. arquero. Así que quién Tipo sabe si noble, jugaba al fútbol. tipo noble. No, y los arqueros están fuera del fútbol. Fuera del fútbol. Jugaba- era arquero, no es que Goalkeeper en esa época, sí. jugaba. Bueno, y se lo dieron a Hemingway, que no jugaba al fútbol. ¿Qué va a hacer? En el 56 se lo dieron a Juan Ramón Jiménez y Por peludo y suave se lo dieron. creo que fue en el 57 que lo ligó su amigo el arquero, Camus. Sí. Lo ligó. Después Pasternak, que tuvo que renunciar, y finalmente, para terminar este informe, creo que fue en el 64. Fue la única vez que alguien rechazó el premio, que fue Jean-Paul Sartre.
Rechazó el premio. Dice, no, muchachos, yo no lo quiero. Uy, cuidado, miren. Pero dice, escúcheme, lo fueron a ver. No, a la casa, estaba el tipo ahí. Sastre, le dijeron. Dice, el Cuila Sastre, dice, le vamos a dar el premio Nobel al Cuila Sastre. Estaba con la mujer. Dice, le venimos a traer el premio, dice que se sacó, dice, el premio Nobel. Y hablaban más. En una raspadita. Dice, Sí. no acepto. ¿Cómo no acepta? Dice, ¿qué van a decir los muchachos de Aptra? Y no aceptó. Y después, bueno, lo demás es historia reciente. No he querido seguir con el informe, primero para no hacerlo tedioso, y segundo porque la verdad, nobleza obliga, los escritores que vienen después me son muy desconocidos. Me son muy desconocidos. Por una seria perturbación de mi formación, yo conozco poco de lo que se ha escrito en los últimos 20 años. Así que no sé. De lo escrito y premiado, esto habla bien de usted, ¿no? Sí. Vole Soyinka, por Sí. ejemplo. Bueno, he leído algunos. He leído a Isaac Bashevis Singer. Es un escritor interesante. He leído a este canadiense. No sé si es canadiense, Bellow. Sol Bellow. Sí, Es un escritor americano después, sí. un escritor de fila también. No. Pero no, en general por ahí. William Golding, el señor de El las Señor de las Moscas. Moscas es un gran escritor Es y un- el libro ese es un libro altamente muy bien ese recomendable, libro, ¿no? El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas, por cierto, es Belcebú. Claro. Ese es el Señor de las Moscas. Bueno, y viene la otra superstición que es la minuciosa negativa a dárselo a Borges. Claro. Seguramente porque, siendo como eran los de la Academia Antisoviéticos, Está bien eso. bueno, Una confusión más. se confundieron. Estaba el tipo ese que Sí, le hicieron no que la pegaba puso. una. Borges versus Eh, Nabokov, sí. ¿A quién no igual. dárselo, sí? Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta especie de teleclick del premio Nobel? Bueno, por empezar, algunos buenos que se lo han sacado. 2, dice usted. Sí. Y a los muchos buenos que no se lo sacaron. Yo creo, A Alejandro, Fernando Bravo. Que entregaba... Se ha sacado todo el que era el que resto de los entregaba, premios, claro, sí. entregaba la... yo creo, Alejandro, que es menester, justamente en este caso, por ahí para explicar algunas cosas, ¿no?, que suceden aquí y que se dicen en este programa, dedicar esta charla que ha hecho usted a esas personas que, digamos, forman parte de esta división extraña que existe en la historia de la literatura, pero también en la historia de los pueblos. Digo, gente que labura para la literatura y gente que labura para la historia de la literatura. Lo más frecuente es que el premio Nobel se le entregue a las personas que trabajan para la historia de la literatura. Es verdad. Digo, aquellas personas que van a reivindicar finalmente una lucha social de su pueblo. Hablo de Vole Soyinka, hablo también de Bashevis Singer, para qué negarlo, de la mina esta innombrable que ganó Gordimer, una de Sudáfrica, o qué sé yo. Digo, el laburo lo hicieron Mandela y las personas que se mataron y fueron asesinadas en ese pueblo, y no la estúpida esta escribiendo las basuras que escribió. Y después, digo, las otras gentes, las que trabajan para la literatura. Y sobre todo, digo, en un país como este, donde la gente que ha trabajado para la historia real del país, en la historia específica, en lo político, en la literatura, jamás han trabajado para los premios, y si alguna vez los recibieron, han renunciado a ellos. ¿Por qué? Porque la historia de los premios es una historia para niños, es un juego de niños, es como sacarle o darle la golosina a un niño. Digo, pura milonga. Y entonces, esta milonga que es la Academia Sueca es como si fuera una milonga para una niña que canta otro Alfredo, que no inventó la dinamita. Adelante. Le dicen Está arriba, mejor sí. que la otra vez que Sí. vine, Sí, sí. pero no tan bueno. Ya somos 4 los que escuchamos el programa, le dice Delphi de Ramos Mejía. María Blanca. Una porquería. Va de nuevo. No mejora esto. Bien. Matemáticas. Anda con descendiente hoy. 3 por 1. 3 por 2. 3 por 3. 3 por 4. 6 por 9. Nunca, ¿eh? No hay caso. Eso porque les enseñan de memoria. No saben razonar los chicos ahora, ¿vio? 6 por 8, Frascarelli. De pie, Frascarelli.
No. Retírese, Frascarelli. Y lo dijo en Retírese. serio. Vaya a hablar con el jefe de celadores, Frascarelli. Retírese, sí. Frascarelli. No escarmienta usted, ¿eh? Ya fuera, No, Sor. ¿Qué tipo? La Y ma- verdadera manzana podrida. Retírese. Sí. Mañana con sus padres, Frascarelli. El sindicato de seguro para algunas personas que han venido del interior, que están paseando aquí, queda aquí a la vuelta, en Suipacha 137. No es necesario llevar entrada, hay que ir un rato antes, hacer la cola, pelearse un poco con el de la Tapuer y después se meten para adentro. Allí los esperamos, habrá radiocine, habrá canciones, habrá manoseo como siempre. Muchas gracias por haber venido esta noche aquí. Hasta mañana. ¿Sabe?